Escucha con atención, porque lo que estás a punto de oír no es una simple lección de historia, sino el código secreto de una fe que el Imperio Romano intentó borrar con sangre y fuego. Y falló estrepitosamente. ¿Alguna vez te has preguntado qué fue lo que realmente sucedió en aquel fatídico año 67 después de Cristo? Cuando los cimientos del mundo conocido temblaban bajo la locura de Nerón. Hoy, voy a revelarte la verdad cruda, poderosa y transformadora sobre el fin de los 12 discípulos, hombres que no eran santos de porcelana, sino guerreros espirituales de carne y hueso, que decidieron que morir por una verdad era 1000 veces mejor que vivir en una mentira cómoda. Si crees que tu fe está siendo probada hoy, si sientes que las crisis de este siglo te están asfixiando, prepárate, porque al conocer cómo estos 12 pescadores y recaudadores de impuestos desafiaron a la muerte misma, vas a recibir una inyección de autoridad y poder que cambiará tu realidad para siempre. No quites el oído de este mensaje, porque cada minuto ha sido diseñado para reprogramar tu mente hacia la victoria absoluta. Esta es la historia de una fe hasta el final. Y tu propia transformación comienza ahora mismo. Querido buscador de la verdad, hoy nos detenemos ante el umbral de una historia que no se cuenta en los libros de texto comunes. Una historia que requiere que abras los ojos del espíritu y permitas que tu corazón sea el lienzo donde se pinte la realidad de lo invisible. Imagina por un momento que estás allí, en el año 67 después de Cristo. El aire en Roma es denso, cargado con el olor del incienso quemado a dioses de piedra, y el murmullo constante de un imperio que cree haber conquistado el mundo, pero que ignora que está a punto de ser sacudido por la convicción de unos pocos hombres que no temen a la muerte. Como bien nos enseñó la filosofía de la persistencia y la fe aplicada, aquello que la mente humana puede concebir y creer, puede lograrlo. Y estos 12 hombres, estos pescadores de manos encallecidas y corazones de fuego, concibieron un reino que no era de este mundo, y creyeron en él con tal intensidad que la historia misma tuvo que doblar sus rodillas. No eran superhombres, no eran semidioses de mármol, eran hombres de carne y hueso, con dudas que a veces los hacían temblar, y debilidades que los hacían caer. Pero poseían el propósito definido del que tanto se habla en las leyes del éxito, solo que su propósito estaba anclado en la eternidad del Dios vivo. Piensa en Pedro, aquel que negó 3 veces, y que ahora, en el ocaso de su vida, bajo el reinado de Nerón, se levanta con una autoridad que hace que las cadenas parezcan hilos de seda. La fe, amigo mío, no es un sentimiento pasajero. Es la certeza absoluta de que el Padre está al mando, incluso cuando el cuerpo físico enfrenta su hora más oscura. Al contemplar el fin de estos hombres, no vemos una tragedia, sino la culminación de un plan maestro. Mateo 10:22 nos lo advirtió con una claridad meridiana. Y seréis aborrecidos de todos, por mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Esta perseverancia no es una espera pasiva, es una marcha triunfal hacia el sacrificio, una comprensión de que, para ganar la vida eterna, uno debe estar dispuesto a soltar las seguridades de la vida temporal. Visualiza la celda de Pedro, el frío del suelo, la humedad que penetra los huesos. Y sin embargo, hay una luz que emana de su ser que ninguna sombra romana puede sofocar. Es la luz de quien ha visto al Maestro resucitado, y ya no puede ser engañado por las sombras del miedo. Él sabe que su destino está sellado con amor, no con sangre, y que cada paso hacia la cruz invertida es un paso hacia los brazos del Salvador. Clama él en este momento. Siente como esa misma fuerza que sostuvo a los discípulos en el año 67 empieza a fluir por tus venas. Porque el mismo Dios que los fortaleció a ellos es el que hoy te susurra que tu fe tiene el poder de mover montañas y de trascender cualquier crisis que estés enfrentando en tu presente. No mires tus circunstancias actuales con los ojos del cuerpo, míralas con la lente de la eternidad, entendiendo que cada prueba es el combustible para tu gloria futura. Y que así como los 2 no se detuvieron ante la amenaza del César, tú no te detendrás ante las voces de duda que intentan frenar tu camino sagrado hacia la abundancia espiritual. Adentrémonos ahora en el misterio de la transformación total, esa alquimia espiritual que convierte el miedo en una herramienta de poder y el dolor en un testimonio de victoria inquebrantable. Fíjate en la figura de Andrés, el hermano de Pedro,
quien según la tradición llevó la luz del Evangelio hasta las tierras de Acaya. No buscaba la aclamación de las multitudes, ni los tesoros que se polillan. Su mente estaba sintonizada con la frecuencia de lo divino, aplicando sin saberlo el principio de la mente maestra al estar en perfecta comunión con el Espíritu Santo. Cuando Andrés se enfrentó a su propia cruz, en forma de X, no gritó de desesperación, sino que saludó al instrumento de su muerte, como si fuera un viejo amigo, que finalmente le abría la puerta de su hogar. ¡Qué paradoja para la mente lógica! ¿Cómo puede un hombre amar aquello que lo destruye? La respuesta reside en una fe que ha cruzado el abismo de la duda. En 2 Timoteo 4:7, el apóstol Pablo, contemporáneo de este ambiente de persecución, dejó grabado para la posteridad: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Guardar la fe no significa esconderla en un cofre, significa mantenerla encendida como una antorcha en medio de un huracán. Los discípulos entendieron que su ingreso extra no eran monedas de oro, sino almas rescatadas del vacío, y que su legado no sería una herencia material, sino el cimiento de una iglesia que las puertas del infierno jamás podrían prevalecer. Mira a Santiago, el hijo de Zebedeo, el primero de los 12 en beber el cáliz del martirio bajo la espada de Herodes Agripa. Su muerte no fue un punto final. Fue un grito de guerra espiritual que resonó por toda Judía, demostrando que la verdad es más fuerte que el acero. Imagina la escena. El verdugo levanta la espada. El sol brilla por última vez en los ojos de Santiago. Y en ese microsegundo de eternidad, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que solo pertenece a aquellos que han entregado su voluntad por completo al plan divino. Este es el nivel de compromiso que se requiere para manifestar milagros en tu propia vida. No una fe a medias. No un ver para creer, sino un creer para ver la gloria de Dios manifestada en tu salud, en tus finanzas y en tus relaciones. Los discípulos sabían que el éxito real es ser fiel a la voz interior que te llama a la grandeza, incluso cuando el mundo te llama al conformismo o al silencio. En el nombre de Jesús, te invito a que examines tus propios miedos hoy. ¿Qué espada cuelga sobre tu cabeza que te impide declarar tu victoria? Recuerda que el miedo es solo una mala gestión de la imaginación, y que los discípulos usaron su imaginación para visualizar el reino de los cielos con tal detalle que el dolor físico se volvió insignificante ante la magnitud de la promesa. Ellos no se quejaron de su suerte. Ellos agradecieron su oportunidad de ser partícipes de los padecimientos de Cristo, para también serlo de su gloria. Y mientras el reloj de la historia avanza hacia ese fatídico pero glorioso año 67, debemos observar cómo el resto de los 12 se dispersaron como semillas de fuego por los rincones más oscuros del mundo conocido, llevando consigo una autosugestión divina, repitiéndose a sí mismos las palabras que el Maestro les dijo junto al mar de Galilea. Tomás, a menudo recordado por su duda, llevó esa misma duda y la convirtió en un motor de búsqueda inalcanzable hasta llegar a las costas de la India, donde su sangre regó la tierra, para que brotara una fe que perdura hasta nuestros días. ¿No es acaso irónico y maravilloso? El hombre que necesitaba tocar las heridas para creer, terminó permitiendo que sus propias heridas se convirtieran en el puente para que Miles creyeran. Aquí vemos el principio de transmutación: tomar la energía de la incertidumbre y canalizarla hacia una acción masiva y dirigida. La Biblia nos dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Esta no es la frase de un hombre derrotado. Es la declaración de un conquistador espiritual que ha comprendido que el cuerpo es solo un envase temporal para una esencia eterna y poderosa. Piensa en Felipe, en Bartolomé, en Mateo, cada uno enfrentando finales que el mundo llamaría terribles: lapidaciones, desollamientos, hogueras, pero que en el reino del Espíritu son coronaciones de reyes que regresan a casa tras una larga batalla. Hay un humor sutil en la cara de los tiranos de aquel entonces. Creían que matando al mensajero, matarían el mensaje, sin darse cuenta de que cada gota de sangre derramada era como aceite sobre un incendio forestal, expandiendo la fe con una velocidad que desafiaba toda lógica logística de la época. Tú, que escuchas estas palabras en la comodidad de tu hogar o en medio de tu jornada diaria, eres consciente de que esa misma fuerza reside en ti. No se te pide que mueras en una cruz de madera, pero sí que mueras a tu ego, a tu pereza, a tus creencias limitantes,
que te dicen que no eres digno, que no puedes alcanzar la plenitud que Dios ha diseñado para ti. El hábito de hacer más de lo que se te pide fue la norma de los discípulos. Ellos no solo predicaron. Ellos se convirtieron en la predicación misma. Cada cicatriz en sus cuerpos era un mapa de su amor. Cada suspiro final era una nota en una sinfonía de alabanza que todavía vibra en el cosmos. Al sintonizarte con esta frecuencia de sacrificio y honor, empiezas a atraer hacia tu vida los recursos, las personas y las oportunidades que están alineadas con tu destino profético. No permitas que el ruido del mundo ahogue la voz suave y apacible que te dice sigue adelante. Porque al igual que los 12, tú también has sido elegido para este tiempo, para esta generación. Para ser una luz que no puede ser escondida debajo de un almud. La conexión con lo sagrado se fortalece cuando entiendes que tu vida tiene un propósito que trasciende tus propias necesidades, y que al servir a los demás con el amor que estos hombres demostraron, estás construyendo un tesoro que ninguna crisis económica o política puede tocar. Considera ahora la profundidad de la entrega de Juan, el discípulo amado, quien nos enseña que el martirio no siempre es un acto de sangre instantáneo, sino a veces una prolongada vigilia de amor y resistencia en el desierto de la soledad. Aunque la tradición nos dice que fue el único que no murió de forma violenta directa en su juventud, su sacrificio fue una muerte en vida a sus propios deseos. Enfrentando el aceite hirviente en Roma y saliendo ileso por la mano protectora del Altísimo, para luego ser desterrado a la árida isla de Patmos. Imagina el escenario: un hombre anciano, con la piel curtida por el sol y el salitre, rodeado de rocas y el sonido incesante del mar. Aplicando el principio de la visualización creativa a una escala cósmica, Juan no se vio a sí mismo como un prisionero de un emperador terrenal, sino como un embajador del Rey de Reyes en una misión de observación celestial. Fue allí, en ese aislamiento forzado, donde su mente se abrió a las dimensiones del Apocalipsis, demostrando que cuando el mundo te encierra, Dios te abre las puertas del cielo, como dice Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan nos enseña que la fe no es solo para el momento del impacto final, sino para la constancia del camino largo. Su mente maestra estaba conectada directamente con el Logos, permitiéndole ver el fin desde el principio. Tú, que hoy te sientes quizás aislado en tu propia isla de problemas, deudas o soledad, entiende que ese es el terreno fértil para que recibas tu mayor revelación. No te quejes de tu Patmos, porque es allí donde el Espíritu te mostrará las cosas que han de suceder. La fe de Juan era una fe de resistencia, una que entendía que el amor es el mayor de los mandatos, y que ese amor requiere una disciplina mental inquebrantable. Él no permitió que la amargura por el destierro contaminara su conexión divina. Por el contrario, usó el silencio para escuchar la voz que suena como el estruendo de muchas aguas. En tu vida diaria, busca esos momentos de silencio, cultiva la autodisciplina de la oración profunda, porque es en el quietismo del alma donde se forjan las estrategias para conquistar tus gigantes externos. Juan sobrevivió a sus perseguidores, no por suerte, sino por un decreto divino que necesitaba que su pluma registrara el destino final de la humanidad. Así también, tu vida no terminará hasta que hayas cumplido el propósito para el cual fuiste diseñado desde antes de la fundación del mundo. Clama por esa visión clara. Pide al Padre que abra tus ojos espirituales para que, como Juan, puedas ver por encima de las circunstancias y declarar la victoria final del Cordero sobre cada área de tu existencia. Hablemos de Bartolomé, también conocido como Natanael, aquel hombre en quien el Maestro no halló engaño. Su camino lo llevó hasta las fronteras de Armenia, un territorio difícil, rudo y hostil. Pero él iba armado con la confianza en uno mismo, que nace de saberse hijo del Dios de lo imposible. La historia nos relata que su fin fue uno de los más cruentos, siendo desollado vivo por su negativa a adorar a los ídolos locales. De tanto un segundo, y respira, esta realidad no es una historia para causar horror, sino para demostrar la supremacía de la mente espiritual sobre la materia física. Bartolomé aplicó el principio del entusiasmo incluso en el dolor supremo. Un entusiasmo
que etimológicamente significa Dios en nosotros. ¿Cómo puede un hombre permanecer firme mientras su propia piel le es arrebatada? Solo si ese hombre comprende que su identidad no reside en su piel, ni en sus músculos, ni en sus posesiones, sino en la esencia eterna, que nadie puede tocar. En Hebreos 11:35-37, la palabra nos describe a estos héroes. Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Bartolomé es el ejemplo máximo de que el éxito espiritual es la capacidad de mantener la integridad bajo la presión más extrema. A veces, en tu vida, sentirás que las circunstancias te están desollando, quitándote capas de seguridad, arrebatándote aquello que creías que te definía, tu empleo, tu estatus, tu reputación. Pero recuerda a Bartolomé, cuando le quitaron todo lo externo. Lo que quedó fue la esencia pura de un hombre unido a Cristo. Esa es la fe que el mundo no puede entender y que el enemigo no puede vencer. Es la fe que te permite decir, en medio de la crisis financiera o el dolor emocional, mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo. En el nombre de Jesús, decreto que hoy recibes una unción de fortaleza como la de Bartolomé, una capacidad sobrenatural para no doblarte ante las amenazas del sistema, para no vender tus valores por un plato de lentejas, y para entender que tu plano de acción divino está siendo ejecutado a la perfección, incluso cuando parece que estás perdiendo. La verdadera riqueza, esa de la que hablamos, cuando buscamos la prosperidad integral, comienza con la firmeza de carácter. Los discípulos no eran hombres ricos en oro, pero eran dueños de una voluntad de hierro que doblegó al Imperio Romano. Tú tienes esa misma semilla de grandeza en tu interior, cultívala con la palabra, riégala con la oración, y verás cómo, ante tu firmeza, las murallas de Jericó, que detienen tu progreso, comenzarán a desmoronarse por el puro peso de tu convicción. ¿Y qué decir de Santiago el Menor, aquel que según los relatos, fue lanzado desde el pináculo del templo, y luego rematado a golpes de maza? Santiago nos enseña sobre la persistencia. El octavo paso hacia la riqueza espiritual y material. Él fue un pilar en la iglesia de Jerusalén, un hombre de oración constante cuyas rodillas, según se decía, eran tan callosas como las de un camello de tanto arrodillarse ante el Padre. Su vida fue una clase magistral de cómo la decisión firme de seguir a Cristo te coloca en el punto de mira del mundo, pero también en el centro de la protección divina, para lo que realmente importa, tu alma. Santiago no negoció su mensaje por seguridad personal. Él sabía que la mente subconsciente se alimenta de las verdades que repetimos con fe. Y su verdad era que Jesús es el Señor. Cuando fue llevado al punto más alto, para que renegara de su fe, él usó esa plataforma para predicar una vez más. Esto es lo que Napoleón Hill llamaría usar la adversidad para encontrar la semilla de un beneficio equivalente. Santiago convirtió su ejecución en un último sermón masivo. En Santiago la 1 y 12 leemos sus propias palabras, inspiradas por el Espíritu. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esta corona no es un accesorio decorativo. Es un símbolo de autoridad espiritual, se te otorga cuando demuestras que nada en este plano físico tiene poder sobre tu voluntad consagrada. Visualiza a Santiago cayendo, no con un grito de terror, sino con una oración en los labios por sus verdugos. Esa es la fuerza del hábito llevada a su expresión más santa, el hábito de perdonar, el hábito de amar, el hábito de ver más allá del velo de la muerte. Tú que estás escuchando, tal vez te sientas como si te hubieran lanzado desde lo alto de tus expectativas, como si hubieras caído de un sueño que se rompió al tocar el suelo. Siente la mano de Dios levantándote en este momento. No importa cuán duro haya sido el golpe, tu espíritu es inquebrantable si está anclado en la roca que es Cristo. Los discípulos no veían el martirio como un fracaso, sino como una graduación. Cambia tu perspectiva hoy. Tus problemas no son señales de que Dios te ha abandonado, sino oportunidades para que el poder de la resurrección se manifieste en tu debilidad. El mundo busca el camino fácil, el atajo al éxito. Pero los 12 nos mostraron que el camino de la gloria está pavimentado con sacrificio y una fe que no se detiene ante el último suspiro. Mantente en este estado de oración, porque apenas estamos comenzando a desentrañar el código de victoria que estos hombres dejaron escrito
con su propia existencia. Un código que está a punto de desbloquear niveles de bendición nunca imaginaste posibles en tu propia travesía. Miremos ahora la vida y el tránsito final de Felipe, aquel que en los inicios le dijo a Natanael: ven y ve. Su camino lo condujo a las regiones de Hierápolis, en Frigia, donde se enfrentó a un sistema de creencias arraigado en la idolatría y el temor. Felipe personifica lo que en el éxito denominamos el deseo ardiente. Esa fuerza interna que no se apaga ante la amenaza externa. La tradición sostiene que Felipe fue arrestado y sometido a una tortura cruel, siendo finalmente crucificado. Pero hay un detalle que estremece el alma. Incluso mientras estaba colgado, no dejó de predicar la libertad que hay en Cristo. ¿Qué nivel de enfoque en la meta? Felipe entendía que su cuerpo era una herramienta de comunicación y que, mientras le quedara un aliento, su propósito no estaba cumplido. Como nos dice el Salmo 1, las 16 y 15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Esta estima no es por el dolor, sino por la fidelidad inamovible. Visualiza a Felipe con los brazos extendidos, ignorando el dolor lacerante de los clavos, para consolar a los que lloraban a sus pies, y para invitar a sus verdugos al arrepentimiento. Esa es la transmutación del sufrimiento en autoridad espiritual. En tu vida, quizás sientas que estás en una crucifixión de deudas o de enfermedades. Pero el secreto de Felipe es tu secreto. No dejes que el dolor silencie tu testimonio. Tu mente consciente debe dar órdenes a tu realidad, declarando que Él es más que vencedor a través de aquel que te amó. Felipe no veía la cruz como un fracaso de su misión, sino como el púlpito más alto que jamás habría podido escalar. Para alcanzar la verdadera prosperidad, esa que no depende de los vaivenes del mercado, necesitas esa clase de convicción que te permite dar gracias en medio de la tormenta. Clama a Él. Pide que esa misma determinación de Felipe sea inyectada en tu espíritu, para que cuando el mundo intente detenerte, tú encuentres en ese obstáculo el impulso para elevar tu voz y tu fe a niveles que antes considerabas imposibles. Felipe sabía que el máster de su destino no era el magistrado romano que dictó su sentencia, sino el maestro que lo llamó junto al Jordán. Pasemos ahora a la figura de Mateo, el antiguo recaudador de impuestos, el hombre que sabía de números, de contratos y de las leyes de la economía terrenal, pero que lo dejó todo cuando escuchó una palabra: sígueme. Su fin se sitúa tradicionalmente en Etiopía, donde fue atravesado por una lanza mientras servía al altar. Mateo es el ejemplo perfecto de la decisión rápida y firme. Él entendió que no se puede servir a dos señores y que la verdadera riqueza es el capital espiritual. Cuando la lanza traspasó su costado, Mateo no murió como un contable derrotado, sino como un millonario de la fe que estaba cobrando sus dividendos en la eternidad. La Biblia nos dice en Mateo las 6 y 20, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Mateo aplicó este principio contable con una precisión divina. Él sabía que su vida era una inversión y que el martirio era el interés más alto que podía recibir. Imagina la escena en Etiopía. Un hombre que una vez fue odiado por sus propios hermanos por recolectar impuestos para Roma. Ahora entrega su sangre por amor a esos mismos hermanos y extraños de tierras lejanas. Esa es la alquimia de la fe, convertir el plomo del egoísmo en el oro del sacrificio puro. Tú, que buscas dirección en tus negocios y en tu vida financiera, mira a Mateo. El éxito no se trata de cuánto retienes, sino de cuánto eres capaz de entregar por una causa mayor que tú mismo. La lanza que terminó con su vida física fue la llave que abrió la bóveda de su legado eterno. En el nombre de Jesús, te invito a soltar el miedo a la escasez. Si Mateo pudo soltar su mesa de cambio, tras seguir a un carpintero sin hogar, ¿qué te impide a ti confiar en que Dios proveerá para cada una de tus necesidades, según sus riquezas en gloria? La fe de Mateo no era ciega, era una fe basada en el conocimiento de que la palabra de Dios es el único activo que nunca se devalúa. Siente como esa seguridad financiera espiritual inunda tu ser ahora mismo, dándote la paz de saber que tu futuro está asegurado en las manos de aquel que posee el oro y la plata. Detengámonos en la vida de Judas Tadeo y Simón el Celote, quienes a menudo viajaban juntos, formando una mente maestra de acción y devoción. Simón
El que una vez fue un revolucionario político, aprendió que la verdadera revolución no se hace con espadas de hierro, sino con la espada del espíritu. Judas Tadeo, el patrón de las causas difíciles, nos enseña sobre la persistencia absoluta. Se dice que en Perche fueron martirizados juntos. Simón fue aserrado por la mitad, y Judas Tadeo fue golpeado con una maza hasta la muerte. Qué fin tan brutal para los ojos humanos, pero qué entrada tan triunfal para los ojos de la fe. Ellos no se rindieron ante la presión de la cultura pagana. Aplicaron el principio del subconsciente al saturar sus mentes con las promesas de Jesús, de modo que cuando llegó la hora del dolor, no hubo espacio para la duda o la negación. Judas 1:20-21 nos recuerda su exhortación: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Ellos se conservaron en ese amor, incluso cuando sus cuerpos eran destruidos. Simón el Celote nos muestra que el fervor que antes usaba para la política, ahora lo usaba para el reino, demostrando que cuando canalizas tus pasiones hacia lo divino, te vuelves imparable. Visualiza a estos dos hombres apoyándose mutuamente en sus últimos momentos, uniendo sus voluntades para no desfallecer, recordándonos que nadie llega a la cima solo. En tu propia batalla, busca esa conexión con otros creyentes, crea tu propia mente maestra de fe, porque donde dos o tres se ponen de acuerdo, allí está la victoria asegurada. No importa si tu problema parece una causa imposible. La fe de Judas Tadeo nos dice que hay una solución espiritual para cada dilema humano. La masa que lo golpeó solo pudo romper el envase, pero no pudo tocar el tesoro que llevaba dentro. Así también, los golpes de la vida, las traiciones, las pérdidas, las críticas, solo están rompiendo tu cáscara para que la gloria de Dios que habita en ti pueda resplandecer con más fuerza. Mantente firme en tu confesión, clama por esa resistencia sobrenatural, y comprende que, al igual que Simón y Tadeo, tu testimonio está siendo escrito en el libro de la vida, con letras de oro que nunca se borrarán. Nos detenemos ahora ante la figura imponente de Tomás, aquel a quien la historia a menudo etiqueta injustamente solo por su momento de duda, pero que en realidad personifica la mente analítica transmutada por la fe absoluta. Tomás no se conformó con un reporte de segunda mano, él buscaba la experiencia directa, el contacto real con la fuente de poder. Tras la ascensión del Maestro, este hombre llevó su propósito definido más allá de las fronteras conocidas, recorriendo miles de kilómetros hasta las profundidades de la India. Imagina la audacia necesaria para cruzar desiertos y mares. Impulsado por una autosugestión divina, que le recordaba constantemente las llagas que sus propios dedos habían tocado. En la India, Tomás no solo predicó, sino que fundó comunidades que aún hoy, 2 milenios después, llevan su nombre, demostrando que el éxito que trasciende la muerte se construye sobre la base de una verdad innegociable. Su fin llegó en una colina de Madrás, donde fue atravesado por lanzas mientras oraba. Es fascinante observar que el hombre que dudó de la resurrección terminó confirmando su fe con el testimonio más alto, su propia sangre. Como dice Juan 20:29, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás entendió que la duda es solo el primer paso hacia una fe inquebrantable y se canaliza correctamente. Él aplicó el principio del sexto sentido, permitiendo que la intuición espiritual guiara sus pasos hacia tierras extrañas, confiando en que el mensaje era más fuerte que cualquier barrera idiomática o cultural. Tú, que a veces dudas de tu capacidad, de tu llamado, o de si Dios realmente te escucha, mira a Tomás. Tus dudas no te descalifican. Son simplemente el combustible para una búsqueda más profunda. Clama en este momento para que esa misma sed de verdad que llevó a Tomás a la India se despierte en ti, permitiéndote ignorar el ruido de los críticos y enfocarte en la misión que el cielo ha depositado en tus manos. La lanza que detuvo el corazón de Tomás solo logró que su mensaje se esparciera como un río imparable por todo el subcontinente. De la misma manera, los ataques que recibes no son para destruirte, sino para abrir canales por donde fluirá la gloria de Dios a través de tu testimonio de resiliencia y poder. Consideremos ahora el legado de Matías, aquel que fue elegido para ocupar el lugar vacío dejado por la traición, recordándonos que en el reino de Dios no existen los vacíos permanentes.
Pues el plan divino siempre provee los recursos y las personas necesarias para su cumplimiento. Matías personifica el principio de estar preparado para la oportunidad. Él estuvo allí desde el bautismo de Juan hasta la ascensión, caminando en silencio, observando, aprendiendo, aplicando la autodisciplina del discípulo que no busca el reflector, sino la fidelidad. Cuando la suerte cayó sobre él, estaba listo. La tradición nos relata que llevó el Evangelio a las regiones de Judía y luego a Capadocia, enfrentando finalmente el martirio por lapidación y decapitación en Jerusalén. Matías nos enseña que el éxito no siempre se trata de ser el primero en ser llamado, sino de ser el que permanece fiel en la retaguardia hasta que llega su momento de gloria. En Hechos 1:24-25. Los apóstoles oraron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Dios conoce tu corazón, sabe de tus noches de estudios, silencioso, de tus oraciones, en lo secreto, y de tu esfuerzo por ser mejor cada día, aunque nadie te aplauda. Al igual que Matías, tu oportunidad dorada está cerca, y cuando llegue, tendrás la fuerza para sostenerla. Incluso si, y el precio, es la entrega total. La lapidación de Matías simboliza los juicios y las críticas del mundo que intentan sepultar tu propósito bajo una montaña de piedras de desprecio. Pero, recuerda, las piedras que le lanzaron a Matías solo sirvieron para construir su monumento eterno en los cielos. No temas a las palabras hirientes, ni a los obstáculos que parecen caer sobre ti. Úsalos como peldaños para elevarte más cerca de tu Creador. En el nombre de Jesús, decreto que hoy se activa en ti una paciencia sobrenatural, una capacidad de esperar el tiempo de Dios, con la certeza de que tu nombre ya ha sido escrito para una misión de impacto global. El sacrificio de Matías nos grita que no hay posición pequeña en el servicio al Rey, y que cada acto de obediencia, por invisible que sea, resuena con la fuerza de un trueno en las cortes celestiales. ¿Y qué decir de Santiago el Mayor, el hijo del trueno, cuya impetuosidad fue refinada por el fuego del Espíritu Santo, hasta convertirlo en un líder de una autoridad inmensa? Santiago fue el primero de los 12 en probar el amargo pero glorioso cáliz del martirio bajo la espada de Herodes Agripa. Él nos enseña sobre la toma de decisiones instantánea. Cuando Jesús lo llamó en la barca, no pidió tiempo para pensarlo. No consultó un plan de negocios. Simplemente dejó las redes y lo siguió. Esa misma determinación lo mantuvo firme cuando la guardia del rey lo llevó al lugar de la ejecución. Hay un relato poderoso que dice que su acusador, al ver la paz y la valentía con la que Santiago enfrentaba la muerte, se convirtió al cristianismo allí mismo y fue ejecutado junto a él. Esto es el liderazgo, por ejemplo, en su máxima expresión. Santiago no necesitó un discurso largo para convertir a su verdugo. Su sola presencia, saturada de la mente maestra del Espíritu, fue suficiente para demostrar que la vida que él poseía era más real que la muerte que lo amenazaba. En Hechos 12:2, leemos, con una sobriedad impactante: y mató espada a Jacobo, hermano de Juan. Una sola frase para un sacrificio tan inmenso, demostrando que ante los ojos de Dios, la brevedad de la vida física no disminuye la magnitud del impacto eterno. Tú, que sientes que el tiempo se te agota o que tus esfuerzos son cortados antes de dar fruto, mira a Santiago. Su ministerio fue breve en comparación con el de Juan, pero su impacto fue sísmico. El éxito no se mide por la duración de tu vida, sino por la profundidad de tu huella. La espada de Herodes no pudo cortar el hilo del destino de Santiago. Al contrario, lo catapultó a la presencia del Maestro que tanto amaba. Clama por esa valentía que no retrocede ante las amenazas de los poderosos de este mundo. Que tu vida sea tan magnética y tu fe tan evidente, que incluso aquellos que se levantan contra ti se vean obligados a reconocer que Dios está contigo. Siente cómo la seguridad de Santiago penetra en tu alma, eliminando todo rastro de timidez y reemplazándolo con un entusiasmo santo que te impulsa a declarar tu verdad sin importar las consecuencias, sabiendo que tu recompensa no viene de los hombres, sino de aquel que ya ha vencido al mundo. Hablemos ahora de la figura de Lucas, el médico amado, quien, aunque no formó parte de los 12 originales, se convirtió en el cronista de la fe y en el compañero incansable de Pablo.
aplicando el principio de la mente maestra a través de la escritura y la sanidad. Lucas no solo curaba el cuerpo, sino que, movido por un deseo ardiente de precisión, investigó cada detalle de la vida de Jesús para que nosotros, 2000 años después, tuviéramos un fundamento sólido. Su fin, según los relatos antiguos, ocurrió en Acaya, donde fue colgado de un olivo tras haber predicado con un entusiasmo que no conocía el cansancio. Imagina a este hombre de ciencia, un intelectual de su tiempo, rindiendo su lógica ante la soberanía del espíritu. Lucas nos enseña que el intelecto no es enemigo de la fe, sino una herramienta para glorificar a Dios. Como dice Colosenses 4:14, os saluda Lucas el médico amado. Él entendió que su planificación organizada para escribir el Evangelio y el libro de los Hechos era una asignación divina que requería una persistencia absoluta. Tú, que eres una persona de estudios, de negocios o de ciencia, entiende que tu profesión es tu ministerio. Lucas no dejó de ser médico para seguir a Cristo. Se convirtió en un médico del alma. El árbol de olivo donde entregó su vida es un símbolo de la paz que solo Dios puede dar en medio de la persecución. Clama hoy para que tus talentos naturales sean santificados y puestos al servicio del reino, sabiendo que tu trabajo, cuando se hace para la gloria del Padre, adquiere un valor eterno que ninguna crisis económica puede devaluar. Lucas sabía que el verdadero éxito es dejar un legado de verdad que sobreviva a las eras. Y su pluma sigue sanando corazones en este mismo instante a través de la palabra inspirada. Dirijamos nuestra atención a Marcos, el joven que una vez huyó en el jardín de Getsemaní, pero que bajo la tutela de Pedro y Bernabé, transformó su debilidad en una fuerza de voluntad inquebrantable. Marcos nos enseña sobre la resiliencia espiritual, la capacidad de levantarse después de un fracaso y volver a la brecha con más fuerza. Su camino lo llevó a Alejandría, en Egipto, una de las ciudades más cultas y peligrosas del mundo antiguo. Allí, Marcos no solo fundó la iglesia, sino que desafió directamente a los cultos paganos de la ciudad. La historia nos dice que fue arrastrado por las calles, con cuerdas atadas al cuello durante 2 días, hasta que su cuerpo no pudo más. ¿Qué lección de persistencia nos da este hombre? Aquel que una vez tuvo miedo de la oscuridad, terminó abrazando el dolor por amor a la luz. En 2 Timoteo 4:11, el mismo Pablo, quien antes había dudado de él, escribió: toma Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Esta es la redención del carácter. Tú que te sientes útil, tú que has cometido errores en el pasado y crees que Dios ya no puede usarte. Mira a Marcos. Tu pasado no determina tu destino. Tu fe en el presente sí lo hace. Los 2 días de agonía de Marcos en las calles de Alejandría fueron su declaración final de que el mundo no tenía nada que ofrecerle que fuera superior al amor de Cristo. Siente en este momento cómo el Espíritu Santo sana tus heridas de rechazo y te da una nueva autoridad para proclamar tu victoria. Marcos pasó de ser un joven fugitivo a ser un mártir cuya sangre regó el desierto egipcio, convirtiéndolo en un oasis de fe. No importa cuántas veces te hayas caído. Lo que importa es que hoy te levantas con la convicción de que el capitán de tu alma te ha perdonado y te ha llamado a grandes cosas. Consideremos finalmente el impacto de Pablo de Tarso, el apóstol de los gentiles, cuya vida fue una transmutación constante de energía y propósito, aunque se unió al grupo después de la resurrección. Su fin en el año 67 DC, en Roma, marca el clímax de una era de sacrificio. Pablo, el hombre de la autosugestión positiva basada en las promesas de Dios, se enfrentó a la decapitación bajo las órdenes de Nerón. Él no veía su ejecución como un final, sino como el momento de recibir su recompensa. Él aplicó el principio del sexto sentido para discernir que su carrera estaba completa. En 2 Timoteo 4:8, declaró con la autoridad de un conquistador: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Visualiza a Pablo en la vía ostiense, caminando hacia su destino con una paz que confundía a los soldados romanos. Él sabía que su cuerpo era solo una tienda de campaña, y que su verdadera morada estaba en los cielos. La espada que cayó sobre su cuello no pudo silenciar sus cartas, que siguen siendo la base de nuestra doctrina hoy. Pablo nos enseña que el liderazgo real es servicio y sacrificio. Él no buscó la comodidad, buscó la obediencia.
Tú que estás enfrentando presiones legales, familiares o espirituales, recuerda que tu identidad no está en lo que el sistema dice de ti, sino en lo que el cielo ha decretado sobre tu vida. Pablo fue encadenado, pero la palabra de Dios no está presa. En el nombre de Jesús, decreto que hoy se rompen las cadenas de tu mente que te impiden ver tu herencia espiritual. Al igual que estos gigantes de la fe, tú también has sido llamado para un tiempo como este. No temas al fin de una etapa, porque en el reino de Dios, cada final solo el preludio de una gloria mayor que está por manifestarse. Mantente en este estado de oración y reverencia, porque estamos a punto de entrar en la etapa final de este viaje, donde descubriremos cómo aplicar esta herencia de poder en tu realidad cotidiana. Reflexionemos ahora sobre la esencia del sacrificio colectivo. Esa mente maestra espiritual unió a los discípulos en una sola visión a pesar de la distancia geográfica que los separaba en sus últimos días. Imagina el hilo invisible de la fe conectando a Pedro en Roma, a Tomás en la India y a Mateo en Etiopía, todos operando bajo el mismo plan definido que recibieron en el Pentecostés. Este es el poder de la unidad con lo divino. Cuando tu propósito está alineado con la voluntad del Padre, no importa cuán solo te sientas físicamente, estás respaldado por las legiones del cielo. Los discípulos nos enseñan que el éxito real requiere el abandono total de la autojustificación y el ego. Ellos no buscaban que sus nombres fueran grabados en mármol, sino que el nombre sobre todo nombre fuera grabado en el corazón de la humanidad. En 1 Corintios, las 15:58, se nos exhorta: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este es el secreto de la prosperidad que estos hombres poseían. Ellos no trabajaban por un salario temporal, sino por una recompensa eterna. En tu propia vida, cuando sientas que tus esfuerzos por hacer lo correcto no son valorados, o que tu integridad te está costando oportunidades en un mundo corrupto, recuerda que estás acumulando un capital que el sistema financiero no puede cuantificar. La fe de los 12 era una fe de acción masiva. No se quedaron sentados esperando que el mundo cambiara. Ellos salieron a cambiarlo con el riesgo de sus propias vidas. Clama hoy para que se te conceda esa misma valentía de acción, para que dejes de postergar tus sueños espirituales y comiences a caminar con la autoridad de quien sabe que su destino está sellado por la sangre del Cordero. Cada gota de sudor y cada lágrima que derramas en obediencia es una inversión en tu gloria futura. Y al igual que los discípulos, verás que al final del camino, el sacrificio no fue una pérdida, sino el precio de una victoria total sobre las sombras del miedo. Adentrémonos en el misterio de la transmutación del sufrimiento que experimentaron hombres como Matías y los otros seguidores cercanos que llenaron los vacíos dejados por la persecución inicial. Ellos aplicaron, quizás de forma intuitiva, pero profundamente espiritual, la ley de que cada adversidad lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente. Cuando uno caía, otro se levantaba con doble porción de espíritu, demostrando que la fe no es una estructura jerárquica humana, sino un organismo vivo que se fortalece bajo presión. Este es el principio de la fuerza del hábito aplicada a la santidad, el hábito de la oración diaria, el hábito de la lectura de la palabra, y el hábito de la comunión constante con el Espíritu Santo. Estos hombres no se volvieron valientes en el momento del martirio, se volvieron valientes en las vigilias de la noche, en los largos viajes a pie y en las privaciones compartidas. Su subconsciente estaba tan saturado de la presencia de Dios que, ante la amenaza de muerte, su reacción natural no fue la huida, sino la adoración. Como dice Romanos las 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Ser más que vencedor significa que ganas la batalla antes de que empiece, porque ya has entregado el resultado a Dios. Tú, que hoy enfrentas batallas mentales contra la ansiedad o la depresión, entiende que tu mente es el campo de batalla donde se decide tu éxito. Los discípulos ganaron su corona primero en su mente y en su espíritu, y el martirio físico fue solo la manifestación externa de una victoria que ya había ocurrido en lo invisible. En el nombre de Jesús, te invito a reprogramar tu mentalidad hoy. Deja de verte como una víctima de las circunstancias y empieza a verte como un mártir de tu propia comodidad.
Alguien dispuesto a morir a sus limitaciones, para nacer a las posibilidades infinitas de Dios. Siente como esa fuerza de voluntad inquebrantable se instala en tu pecho, dándote la paz que sobrepasa todo entendimiento, mientras avanzas hacia tu propósito. Consideremos ahora la magnitud del impacto histórico que estos 12 hombres ordinarios lograron bajo la dirección de la inteligencia infinita. Alrededor del año 67 d.C., el mundo parecía estar bajo el control absoluto de Nerón y el poderío de las legiones romanas, pero en realidad, el verdadero poder fluía a través de las manos encadenadas de los apóstoles. Ellos aplicaron el principio del entusiasmo de Teos, Dios dentro, para encender un fuego que ningún ejército pudo apagar. La historia de los 12 es la prueba máxima de que un grupo pequeño de personas con un propósito definido y una fe inquebrantable puede alterar el curso de la civilización. Ellos no tenían redes sociales, ni presupuestos de marketing, ni apoyo gubernamental. Solo tenían la verdad y la disposición de morir por ella. En Mateo 16 y 18. El Maestro prometió, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta promesa fue validada por el fin de cada uno de ellos. Al mirar sus vidas, vemos que el éxito para ellos no fue la acumulación de bienes, sino la fidelidad a la misión. Tú, buscador de luz, estás llamado a ser parte de este linaje de poder. No se te pide que mueras en una arena romana, pero sí se te pide que vivas con la misma intensidad y propósito. Tu liderazgo debe estar basado en el servicio y en la autoridad que viene de una vida de oración profunda. Los discípulos entendieron que, para recibir, primero hay que dar; para vivir, hay que morir; y para subir, hay que bajar. Esta es la economía del reino. Una lógica inversa que garantiza la abundancia integral. Quienes se atreven a creerle a Dios por encima de lo que ven sus ojos, clama por una visión que trascienda lo temporal. Pide al Padre que te dé ojos para ver las oportunidades de bendición que se esconden detrás de tus problemas actuales. Al sintonizarte con la frecuencia del sacrificio y el honor de los 12, te conviertes en un imán para los milagros. Porque Dios siempre respalda a aquellos que están dispuestos a arriesgarlo todo por su nombre. Mantente en este estado de reverencia, pues estamos llegando a los últimos pasos de este recorrido sagrado, donde la fe se encuentra con la eternidad. Al contemplar el panorama completo de estos 12 finales, que el mundo tacha de terribles, nosotros, con la mirada del mentor espiritual, vemos la planificación maestra de un Dios que no desperdician y una sola gota de sacrificio. Cada discípulo aplicó, en su último aliento, la ley de la mente maestra en su conexión definitiva con el Creador, demostrando que el éxito no es un destino, sino un estado de conciencia que trasciende lo físico. Imagina la sinfonía que se escuchó en los cielos aquel año 67 d.C., cuando las voces de estos hombres se unieron en un coro de victoria que aún resuena en las fibras de nuestra alma. Ellos nos enseñan el hábito de la fe inquebrantable, ese que no se tambalea cuando las finanzas fallan, cuando la salud flaquea o cuando los amigos se alejan. La Biblia nos asegura, en Apocalipsis 2 y 10, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esta promesa no es una metáfora poética. Es una garantía de que cada acto de obediencia que realizas hoy está siendo registrado en los libros de la eternidad. La autosugestión que debemos practicar ahora no es solo para obtener riquezas temporales, sino para poseer la riqueza de carácter que tuvieron Pedro, Andrés y todos los demás. Tú que buscas un cambio radical, entiende que la transformación comienza cuando dejas de temer a lo que el hombre puede hacerte y empiezas a confiar en lo que Dios puede hacer a través de ti. Los discípulos no eran perfectos, pero eran diligentes, y esa diligencia los llevó a estar ante reyes y gobernadores para testificar de la verdad. Clama en este momento para que esa misma diligencia te active en tus proyectos, en tu familia y en tu vida de oración. Que dejes de ser un espectador de la historia para convertirte en un protagonista del reino, sabiendo que el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos y que sostuvo a los 12 en el martirio, es el que hoy te da la fuerza para superar cualquier obstáculo. No mires la cruz que tienes delante como un final, mírala como el punto de apoyo, donde Dios va a palanquear tu mayor milagro. La herencia de los discípulos es tuya por derecho de fe. Aprópiate de ella. Camina con la cabeza en alto, y recuerda que eres parte de un linaje de conquistadores que no conocen la derrota.
porque su victoria fue sellada en una tumba vacía. Finalmente, querido buscador de la luz, entiende que la historia de los 12 discípulos, en el año 67 d.C., no es un relato sobre el pasado, sino un mapa para tu futuro. Un recordatorio de que la fuerza de voluntad combinada con la guía de la inteligencia infinita puede vencer cualquier imperio de oscuridad. Al llegar al término de este recorrido auditivo, siente como la paz de los apóstoles inunda tu habitación, tu oficina, o el lugar donde te encuentres. Ellos aplicaron el principio del sexto sentido para entender que la muerte no era un muro, sino una puerta hacia la plenitud. Tú estás hoy ante tu propia puerta de oportunidad. No permitas que el miedo al que dirán o la búsqueda de una seguridad ficticia te impidan alcanzar la estatura de los gigantes de la fe. Como dice 2 Corintios 4:17-18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se vean. Este es el secreto de los 12. Ellos vivían para lo invisible, y por eso se volvieron invencibles en lo visible. Practica el hábito de la gratitud por las pruebas, pues son ellas las que están puliendo el diamante y de tu espíritu. La mente subconsciente que has alimentado con estas palabras de poder, ahora está lista para manifestar soluciones creativas, abundancia inesperada, y una paz que el mundo no puede dar ni quitar. En el nombre de Jesús, decreto que a partir de este instante, caminas con la unción de los apóstoles, que tu voz tiene autoridad, que tus manos bendicen lo que tocan, y que tu fe es un imán que atrae el favor de Dios sobre cada una de tus empresas. Los discípulos terminaron su carrera con honor, y tú también lo harás. No te conformes con una vida ordinaria cuando has sido llamado a una vida extraordinaria de impacto eterno. Que el ejemplo de fe hasta el final de los 12 sea el combustible que encienda tu pasión cada mañana, recordándote que el Dios al que sirves es fiel, es poderoso, y es el dueño de toda la gloria. Mantente en esta frecuencia de victoria, porque lo que Dios ha comenzado en ti, lo llevará a término con una magnificencia que superará todas tus expectativas. Amén. Ahora que has caminado por las erines de los coliseos, que has sentido el frío de las celdas romanas, y que has visto la luz inquebrantable en los ojos de hombres como Pedro, Juan y Pablo, ya no puedes volver a ser la misma persona. Has recibido la herencia de los gigantes, el ADN de los conquistadores, que no se detuvieron ante nada. La pregunta no es si ellos murieron, sino si tú estás dispuesto a vivir con la misma intensidad y propósito con el que ellos entregaron su último aliento. Dios te ha traído este video de 40 minutos, no por casualidad, sino por destino, porque Él sabe que tú eres el próximo eslabón en esta cadena de gloria. No permitas que este fuego se apague. Clama Él ahora mismo, y declara que tu vida es un testimonio vivo de su poder. Si este mensaje ha sacudido las fibras de tu alma, si has sentido el llamado a una fe que no conoce el miedo, te pido que hagas 3 cosas ahora mismo para sellar este pacto. Primero, dale me gusta a este video como un acto de afirmación de tu fe. Segundo, suscríbete a este canal y activa la campana, porque no podemos permitir que el ruido del mundo ahogue estas verdades eternas. Y tercero, comparte este video con al menos 3 personas que necesiten recordar que son más que vencedores. Deja un comentario abajo diciendo yo tengo fe hasta el final para que juntos declaremos la victoria de Dios sobre esta generación. Sigue adelante, valiente del reino, porque tu corona ya está siendo forjada en los cielos. Amén.